Javier. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quinto día consecutivo, Xavier, con precios históricos de la luz, máximos históricos. La ministra Teresa Ribera afirma que se debe a factores que no dependen del gobierno. ¿Qué hay de cierto en esto y qué está haciendo mal el gobierno, Xavier? Bueno, lo primero que hemos hecho mal es confiarle este asunto tan importante para el bolsillo de todos los españoles a una persona, la vicepresidenta y también ministra de Transición Ecológica, que ahí está el problema. Esta señora es jurista y de resolver problemas de costes energéticos, pues sabe lo que yo, poco. ¿Por qué digo esto? Hombre, digo esto por sus explicaciones. Esta señora salía engañando a todos los españoles a decirnos, hombre, ¿cómo vamos a convencer a Putin? Te acordarás, ¿no? ¿Cómo vamos a convencer a Putin de que nos venga el gas barato? Vamos a ver, doña Teresa. Putin nos vende a España gas cero, ni un metro cúbico, nada. El gas caro en España lo compramos con un acuerdo secreto en precios que no conocemos y que, por cierto, ayudó a Naturgy a gestionar Pedro Sánchez en Argelia. Todo nuestro suministro de gas no depende para nada de Putin, depende de Argelia en el 100% y si acaso una pequeña parte de Trinidad y Tobago. O sea que olvídese usted y no nos cuente historias de Putin porque eso la deja usted en muy mal lugar. En el lugar en el que deja al gobierno de Pedro Sánchez que está repleto de fanáticos. Esta señora vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, es especialista en el desarrollo sostenible, que está muy bien, ya nos contarán a ver en qué queda, pero que de resolver un problema de costes en la energía, pues está empezando ahora. Decidieron bajar el IVA y fue una buena decisión que costó muchísimo arrancar a un gobierno que no estaba pensando en hacer eso porque del aumento del coste de la electricidad o del gas o de los combustibles, el primero que gana es el Estado, la ministra de Hacienda. Y por lo tanto les costó muchísimo decidir eso. Hay que decidir cosas muy en serio. Tenemos un sistema, el sistema basado en las renovables, que es infinitamente inestable. Los países que han optado por eso tienen que saber, los españoles no lo entendemos, porque anda que el sol no hace ahora, como que para que las fotoeléctricas estuvieran a reventar. Pero no es así. Se nos dice cuando llegó el Filomena, es que no hacía aire. Y como no hacía aire, las eólicas, pero bueno, ya las eólicas son un porcentaje relativamente estrecho del mix energético que hay en España. No se las puede culpar de que en un momento dado tengamos que depender tanto de la última energía que entra en el cómputo global que fija la tarifa. El sistema que fija la tarifa es injusto y es irracional, porque lo último que se incorpora a producir energía, que son las centrales de ciclo combinado, las centrales de gas, es un recurso de emergencia y eso no puede condicionar el precio de otras cosas que, pues la hidroeléctrica, las plantas de fabricación eléctrica en base al agua de las presas y de los ríos, o por ejemplo, la que proviene del sistema fotovoltaico, no se pueden beneficiar del último precio que entra en el mix energético, que es el recurso al gas. El recurso al gas será más caro, pero ¿por qué tiene que condicionar todas las otras tarifas? El ejemplo fácil y muy manido. Oiga, yo voy a la carnicería y compro carne de vacuno y me dicen, no, es que el vacuno está muy caro, ¿verdad? El vacuno está muy caro. Dice, bueno, pues póngame usted cerdo. No, es que el cerdo está igual de caro porque también es carne. Bueno, pues póngame usted conejo. No, es que el conejo también ha subido de precio porque lo condiciona el precio del vacuno. Oiga, no, este cuento es absolutamente demencial. Pero claro, para eso necesitamos un experto en energías y no un fanático ideológico, que aquí todo tiene que ser verde porque yo lo digo, que sea caro o que sea barato, da igual, alguien vendrá y lo pagará. Y los que lo tenemos que pagar somos los pequeños usuarios de todo este país. A muchos de ellos la soga del coste energético que depende de tener cámaras o de tener en su negocio un aporte importante de la cuestión eléctrica, todos esos están pues medio muertos. Pero la cuestión es, necesitamos especialistas que no sean fanáticos, que no nos quieren imponer su agenda verde a costa de nuestro bolsillo. Oiga,
Vamos a ver, tenemos un vecino. Vamos a contar algunos casos para que los que nos vean conozcan qué pasa fuera de España. Porque, claro, si es un problema global, ¿qué es lo que hace que en España la energía sea más cara que en otros lugares de Europa? En la mayor parte de lugares de Europa. Se escapan, si acaso, 2 o 3 países pequeños. Bueno, pues nuestro vecino Francia tiene 58 reactores nucleares funcionando. Exportan electricidad a un montón de países europeos que no quieren tener el problema de una central nuclear. Pero vamos a ver, si hay un accidente en esas 58 reactores que hay en Francia, ¿qué se creen? ¿Que las nubes radioactivas se pararán en los Pirineos? Vamos a poner otros ejemplos. Alemania. Alemania también ha hecho un impulso muy fuerte de sus energías renovables. Es el mix que más se parece al de España. Tiene entre el 40 y el 45% de energías renovables en su mix. ¿Qué hacen cuando no es suficiente? Porque pues, allí tienen menos sol y probablemente los días ventosos también son escasos. Bueno, ponen en marcha sus centrales de carbón de lignito, lo más antiguo que hay en la historia de la electricidad. Las ponen y les importa un pepino si eso contamina o no. ¿En España en qué está? En descarbonizar, en cerrar las centrales de carbón, que por cierto habían sido un negocio muy bueno para los amigos empresarios de José Luis Rodríguez Zapatero. Traían carbón de Colombia, lo hacían pasar por carbón español y gracias a eso alguno se convirtió en multimillonario. Que no se olviden. Otro ejemplo, europeo, Luxemburgo. ¿Cómo puede tener Luxemburgo, que no produce energía o que produce una mínima parte de su mix porque le compra energía a Francia y porque le compra energía a Alemania, cómo puede ser que un pequeño país que lo compra todo, compra el 96% de la energía que consume, la tenga más barata que España? Esas son las preguntas que nos tienen que... ¿Cómo puede ser que Portugal tenga la energía más barata que España? Pues porque el sistema de conformación de los precios en España es injusto, es alucinantemente injusto. Y, bueno, pues porque hemos tenido la desgracia cósmica de que esto lo gestionan fanáticos ideológicos que quieren imponer su agenda verde por encima de cualquier otra circunstancia y que no quieren saber nada. Por eso pone cara de estar ciertamente electrocutada doña Teresa Rivera cuando sale haciendo declaraciones en verano cada día, que aún le quedan varias semanas, porque va a ser récord mañana, el coste de la electricidad va a ser récord pasado, el otro y el otro y el otro. Y cuando no sea una excusa va a ser la otra. Putin, a lo mejor los chinos tienen la culpa, yo qué sé. Esto es lo que nos pasa. Tenemos un problema con este gobierno que no ha sabido pues, controlar esa situación, que es una situación pues la más grave que tiene España, porque eso nos afecta a todos. Claro, una de las ocurrencias de la ministra Teresa Rivera también fue no renovar las concesiones de las más de 30 hidroeléctricas que hay en España y crear una empresa pública eléctrica, ¿no? ¿Eso es posible, Xavier? ¿Y sería eficaz de ser posible? Pues, hombre, es muy prematuro. En cualquier caso, gestionar eso, poner en marcha eso, nos llevará no menos de 5 años. O sea que la solución no es ni por motivos de urgencia, de emergencia energética, que es en lo que estamos, no es ni de lejos la solución. Un sistema público, oiga, Red Eléctrica Española es una empresa pública o en parte pública y no nos está solucionando nada. Estamos viendo cómo hay denuncias en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia contra empresas de producción eléctrica porque hacen lo que quieren, porque desembalsan a voluntad, porque hacen determinados trucos para que sea esa última energía de emergencia que depende del gas natural la que tenga un aporte más importante y la que haga encarecer los precios. Es decir, aquí lo que hace falta es un ministerio que conozca el ramo, que conozca el sector, que sepa cómo embridarlo y que tome decisiones adecuadas. Decisiones que tienen que estar guiadas por el interés general de todos los españoles, porque puedan pagar ese recibo eléctrico en consonancia a lo que fueron años anteriores. Esto es la herencia de una mala gestión en materia energética de campeonato. Por eso tenemos hoy la energía más cara de Europa. Y si solucionáramos eso, tener unos responsables del gobierno del color que fuera, que supieran algo de energía, pues a lo mejor nos podríamos creer la solución de la empresa pública. En manos o con la idea
de Podemos de querer controlarlo todo, que parece ser que es quien ha contaminado en esa creencia a Teresa Rivera, en primer lugar, la solución llegaría demasiado tarde y, en segundo lugar, desconfío de eso de volver a lo público. Volver a lo público que, por cierto, en fin, ya tuvimos una gran compañía pública y alguien decidió venderla. Los gobiernos de este país que, en fin, que han demostrado cierta impericia a la hora de algo que es un bien, en eso sí que coincido con Podemos. Ya está bien la broma. La energía no es una commodity sobre la que pueden hacer beneficios extraordinarios determinadas compañías. El bien común, el bien de la energía es algo básico, es un commodity básico que tiene que estar vigilado, regulado y debidamente proyectado en el futuro. Fue imprudente acometer determinados cierres por la cerrazón de quien impone la ideología al buen manejo de una situación complicada que es la de un país que produce poca energía para lo que consume, pero que produce bastante más que otros en Europa que la compran o que simplemente pues, han sido más listos y se han apuntado pues, a un futuro diferente, un futuro pues, en el que coexistan la energía nuclear con las energías renovables y con otras que, en fin, que no es lo que pretende el gobierno español. El gobierno recaudó 774 millones por los derechos de CO2 hasta junio. ¿Podemos decir, Xavier, que la factura de la luz es realmente una máquina de recaudar impuestos? Absolutamente. Y es más, ahí hay otra línea de actuación de un gobierno que ha impuesto una vez más su agenda ecológica. Dice, vamos a gravar impositivamente el CO2 de una manera bestial. Sí es verdad que hay unas normativas europeas, pero el plazo de aplicación de esos nuevos impuestos derivados del CO2 también podría haber sido aplicado más gradualmente y no de una manera tan absolutamente pro causa, que es lo que ha pretendido y ha gestionado Teresa Rivera al frente del Ministerio de transformación de una agenda de fanáticos. Sí. Ahí va. Claro, y ya para ir finalizando, Xavier, ¿crees que esto le pasará factura al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Le pasará una factura social, al menos, política? De momento la factura nos la pasan a nosotros, que somos los que acabamos pagando el pato siempre. Hombre, espero que sí. La verdad es que es cierto que el votante en España tiene una memoria corta y que si nos atenemos a lo que dicen las encuestas, uno tampoco da en encontrar las razones que no descalabran el proyecto político de Pedro Sánchez. ¿Qué pasará el día que haya elecciones? ¿Le pasará factura al gobierno Sánchez toda esta impericia o esta brutal manía de fanático en imponer determinadas agendas? Hombre, espero que sí, pero esto serán los electores. No sé yo si los electores se tendrán a bien recordar lo que no va a ser una cosa espontánea y que se olvida, porque vamos a tener precios altos de electricidad todo el año a buen seguro. Y yo soy de los pocos que creen que habrá elecciones anticipadas, con lo cual tendremos ocasión de cambiar algunas cosas. Espero que sea más bien, por bien de todos, que sea más bien pronto que tarde. Lo mismo espero. Y ya la última pregunta, Xavier, los carburantes también han subido. ¿Qué está pasando con los carburantes? Esta es otra. Sí. Los carburantes siguen subiendo. Hombre, vamos a ver, no se puede ser demagogo. Es verdad que entre los carburantes que estamos gastando ahora, que estamos poniendo en nuestros vehículos en estos días, se compraron pues 90 días antes. Y en esos 90 días antes, pues los precios de los combustibles básicos estaban en precios récord. Ahora los precios están bajando. La pregunta que hay que hacer es cuánto tardarán esas bajadas del crudo que se están produciendo en estos días en trasladarse a los surtidores. Porque los expertos en energía siempre dicen que el precio de las gasolineras o de lo que se vende en las gasolineras, sea diésel o sea gasolina, tanto da, suben como cohetes y bajan como plumas. La velocidad del cohete ya sabéis cuál es, la velocidad de la pluma pues también sabéis cuál es. Es decir, que no hay un control riguroso sobre la aplicación de los precios internacionales, sobre los precios de esos combustibles debidamente distribuidos y puestos a disposición de los usuarios. Ahí tenemos otro problema.
en el que el Gobierno de España debiera ser activo ya y producir decisiones, por ejemplo, para el sector profesional, porque la subida de los combustibles lo encarece absolutamente todo. No solamente la electricidad, sino todo lo que es transportado, que en este país es el 90% de las cosas se transportan con camiones que necesitan un combustible que suele ser el diésel. Hay algunos ya que no van con diésel, pero bueno, en su inmensa mayoría sí. Y el permitir que las empresas, que no haya transparencia en el conocimiento del precio al que fue comprado ese combustible. Esto pues es un juego un poco de truco, es un juego de malabar de truco. Bueno, yo no te controlo a ti, te dejo la espita de decidir en qué momento aplicarás los precios de los combustibles reales a lo que estás vendiendo a los surtidores, y así hacemos negocio todos, porque claro, es que en los combustibles, si desguazamos lo que son impuestos y el beneficio que de eso va a tener el Ministerio de Hacienda, también vemos que el Gobierno no es para nada transparente e inocente. Es decir, el Gobierno tiene que entender si está en recaudar como principio básico de su actuación o está por atender pues que no se nos disparen los precios de los alimentos básicos y los precios de todo lo que son esas materias que se transportan por carretera y que ahora mismo, día que pasa, día que suben y día que suben y día que suben.